El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. Tucumán decimos por lo menos que es el principal productor de limones del mundo. Es el jardín de la República, es historia, valles calchaquíes, cumbres y quebradas. El corazón de la economía tucumana está en su llanura central, donde reina la producción citrícola y otro gran complejo agroindustrial que existe desde tiempos remotos, el del azúcar. El cultivo de caña empezó con los jesuitas, allá por el 1600, y se desarrolló a tal punto que Tucumán llegó a tener 73 ingenios en el siglo XIX. Hoy hay apenas 15, pero el sector azucarero sigue siendo la base de la estructura productiva provincial, que sostiene también otras industrias derivadas como las destilerías y papeleras. Todas ellas, al igual que las citrícolas, distribuidas de norte a sur, siguiendo el curso de los ríos. Ríos que abundan en la provincia más pequeña del país y que desaguan en uno solo, el que recibe todos los efluentes de la población y las actividades productivas. Es la segunda cuenca más contaminada de la República Argentina, después de la matanza Riachuelo en la provincia de Buenos Aires. El salí es una especie de columna vertebral. Recibe y colecta las aguas de todos los ríos y arroyos de la provincia, que nacen en los cumbres calchaquíes, en las sierras de la Conquija y bajan hacia la llanura. Prácticamente toda la superficie de Tucumán forma parte de su cuenca. Por lo tanto, todo lo que se haga en cada centímetro del territorio tucumano impacta en algún momento en el río. Es una cuenca densamente poblada y muy claramente sectorizada. Está por un lado la zona de alta montaña, más hacia el oeste, que los tucumanos describen como un paisaje extraordinario. Y por el otro, el pedemonte, la zona más llana, que precisamente por esto es la zona más intervenida y explotada por el hombre. Tucumán tiene una cuenca muy grande, principal, que casi todas las aguas que caen en la provincia drenan por esa cuenca. Es la cuenca del Salí Dulce, que empieza, bueno, casi la parte superior completa, está en toda la provincia de Tucumán. Nace en el sur de Salta, bajo el nombre Río Tala, atraviesa por Tucumán con el nombre Río Salí, cruza diagonalmente la provincia de Santiago del Estero bajo el nombre Dulce o Misquimayu, desembocando en Córdoba, en la laguna Mar Chiquito. El río corta la provincia prácticamente en dos, discurre por la parte central, o sea que todos los habitantes de Tucumán están vinculados a la cuenca del Salí de distintas formas. Por la ubicación geográfica que tiene muchos ríos permanentes, 16 ríos en 80 kilómetros de longitud. Son una serie de ríos casi paralelos, podríamos decir, que corren desde el oeste, donde están las estribaciones de los Andes, hacia el este, que está la llanura, y la mayoría de ellos va a drenar en el río Salí, que es el principal colector de la provincia. Tucumán es una provincia agraciada, ya que a pesar de ser muy pequeña en superficie, aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, tiene en la cuenca del río Salí, desde San Miguel de Tucumán hasta La Cocha, aproximadamente 20 ríos, casi todos de carácter permanente, o sea que tienen agua todo el año. La situación ecológica y geográfica permite un buen cultivo de la caña de azúcar,
y además estos ríos permiten el aprovechamiento del agua para los procesos industriales. A través de la construcción de embalses, de los cuales uno de los más importantes es el embalse del Cadillal o dique Celestino Gelsi, que cumple una función múltiple: agua potable para San Miguel de Tucumán, riego para la zona de los ingenios azucareros, y también cumple la función de un polo de desarrollo turístico, ya que se practican todo tipo de actividades. Tenemos en la parte de la montaña, que está hacia el oeste en Tucumán, que está formada por ríos que tienen el agua relativamente limpia, son ríos de montaña, pasan por ambientes naturales. Esos ríos nos dan todos los servicios ambientales que podemos pedirle: agua potable, agua para riego, depuración de efluentes, pesca, recreación. En las nacientes de la cuenca del Salí Dulce, en la provincia de Salta, prácticamente no hay actividad contaminante, pero sí los tucumanos tenemos una deuda pendiente, que es que somos un fuerte contaminante de la cuenca Salí Dulce a través de nuestras actividades fabriles. Una vez que llegan al Pedemonte, que prácticamente coincide con la Ruta Nacional 38, las empresas, principalmente ingenios, citrícola, papelera, pero hay varias más, industrias de alimentos, textiles, usan el agua limpia del arroyo que viene arriba y abajo la tiran un poquito más sucia, dependiendo de la empresa, un poquito más, un poquito menos. Se la vierte en el río más próximo, que, como decía al comienzo, son afluentes del río Salí, que integra la cuenca endorreica Salí Dulce. Eso ocasiona principalmente carga orgánica en los ríos desde el Pedemonte hacia abajo. Todas esas industrias lo han volcado a los distintos cauces que desembocan en el río, provocando un deterioro terrible de la calidad de agua de ese río y de todo su entorno, porque hoy en día el río, podríamos decir que es más que una cloaca a cielo abierto, porque está lleno de contaminantes. Todas las industrias, incluso mataderos, curtiembres, los cloacales, nos damos cuenta a simple vista de que las cosas no están bien. Muchos factores hacen del Salí un río contaminado. De todos ellos, el que tiene quizás una incidencia más marcada es el sector azucarero. No casualmente, claro está, va de la mano del protagonismo y la influencia que esta actividad tuvo y tiene en la estructura productiva tucumana y del volumen de efluentes que genera. Durante la época en que la caña de azúcar fue monocultivo industrial, la contaminación se daba en tiempos de zafra, entre abril y octubre aproximadamente, que es cuando se cosecha la caña, se la transporta a los ingenios y se hace todo el proceso fabril y de acopio del azúcar. Después aparecieron en la escena productiva tucumana las papeleras, que aprovechan los subproductos de los ingenios, la citricultura y todo el desarrollo de la industria del limón, ganadería, emprendimientos textiles, otros cultivos agrícolas. Toda esa diversificación significó también que la contaminación se convirtiera en un problema importantísimo, pero además persistente. ¿Cuáles son las actividades industriales que más vierten efluentes contaminantes en estas aguas? Desde un comienzo fue la industria azucarera. El problema es que acá la época seca es justamente cuando se cosecha la caña de azúcar. Entonces, cuando los efluentes son volcados a los ríos es cuando están justamente en aguas bajas. Entonces, la capacidad de dilución de los ríos está disminuida. La cachaza, que es un residuo que queda del ingenio, tiene que tener un tratamiento para que entre al sistema, porque hay una demanda bioquímica de oxígeno y hay una relación que tiene que tener de oxígeno el agua para mantener lo que se llama el caudal ecológico. El sector azucarero alcoholero, que además es la principal industria de Tucumán y es el mayor componente productivo de nuestra economía, es la que tiene una gestión ambiental más difícil de llevar a cabo, más estricta, más exigente. Pero no solo la industria azucarera destruye los ríos de Tucumán, también la destruye una papelera grande que existe en Tucumán, Papel del Tucumán. La papelera utiliza en su proceso fabril
blanqueadores, que son los que le dan el aspecto blanco al papel, y que son altamente tóxicos y que provocan un decaimiento abrupto en la calidad del agua del río Lules. Y si hoy usted va por el arroyo Calimayo, que es el lugar donde se vierten los efluentes líquidos contaminados, no va a poder ni siquiera respirar, porque es un olor insoportable. Y es uno de los arroyos más ricos, más diversos de la fauna acuática, ¿no? Ese arroyo pasa por la papelera y se transforma, yo no diría una cloaca porque muchas veces las cloacas están menos contaminadas, ¿no? O sea, es un curso de agua en el cual si uno pisa sale, digamos, se hunde en un barro anóxico, sin oxígeno, podrido. Tanto la industria papelera como la citrícola produce efluentes continuamente. Eso hizo que pasáramos de tener una contaminación estacional a tener una contaminación permanente, por lo menos en algunos de los ríos. Muchos drenajes cloacales están desembocando en ese lugar, contaminando también y acabando con el oxígeno que tiene el agua. Y al contaminarse el agua, ese oxígeno desaparece, por lo tanto las especies no pueden sobrevivir. Y a eso se agregó también la minera, que a pesar que está en la provincia de Catamarca, la minera Alumbrera, manda sus minerales por un mineraloducto a una estación en Tucumán, donde se exprimen esos barros y los líquidos resultantes se mandan por un canal que van eventualmente a caer al dique de las termas de Río Hondo. Las principales problemáticas que se observan es el tema de la contaminación por productos químicos. Hubo varias denuncias por contaminación de canales de drenaje pluvial, como el canal de P2, que encontraron un exceso de cobre, metal pesado peligroso, en las aguas. Y todo el material contaminante, como arsénico y cianuro, que usan para el desprendimiento del mineral de la roca, lo acumulan en un famoso dique de colas. En este momento no estamos incluso haciéndole un tratamiento a esa agua para que vuelva a recircular de nuevo. O sea, esa inversión no se le exigió a la minería, digamos. Entonces el río Salí recibe todo ese aporte, recibe la deshidratación de lo que viene del mineraloducto bajo la Alumbrera, y todo eso va confluyendo hacia el sur hasta una zona deprimida, que le llamamos la llanura deprimida de Tucumán, que está ubicada a menos de 300 metros de altura, está en 270 metros de altura, donde hay un nuevo embalse. Ese embalse se llama Embalse Termas del Río Hondo. El día que esa mina se cierre, que estos industriales se volverán a sus países respectivos, no van a volver a los valles calchaquíes tucumanos por la contaminación que han producido. Defendiendo el agua y la vida por los hijos y los que vendrán. Como vimos en el bloque anterior, el Salí en su paso por Tucumán se carga de contaminantes como consecuencia de todas las actividades que se hacen en su cuenca y de otras, como la minería, que si bien se hace en Tucumán, también vuelca sus efluentes en este río a través del canal de drenaje conocido como DP2. Cuando el Salí llega a lo que es el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, se encuentra con el embalse de Río Hondo. Y toda esa agua, cargada de materia orgánica y de metales pesados, queda retenida, estancada en ese lugar, generando enormes consecuencias para los santiagueños y también un conflicto ambiental interprovincial que Tucumán empezó a tratar de resolver en los últimos años, sobre todo motivado por la gran cantidad de causas judiciales en las que ya hay varios dueños de ingenios procesados penalmente por violar la ley de residuos peligrosos. El primer punto de retención de las aguas tucumanas es el dique Termas del Río Hondo, donde cada vez que comienza la época de zafra,
se dan problemas asociados de calidad de agua que son largamente conocidos y que la tiene la provincia de Tucumán como un actor bastante comprometido en ese sentido del cuidado del agua, ¿no? Todos esos efluentes que caen a los ríos y que pueden ser limpiados de un año a otro, se van acumulando en un dique que es un cuerpo de agua permanente, o sea, y que está quieto en el lugar. Entonces eso hace que año a año se vayan aumentando la materia orgánica, los contaminantes. Recordemos que Santiago del Estero tiene una apuesta turística muy fuerte en Termas del Río Hondo. Ciudad que hace un embalse con el río Salí, bueno, ahí se llama Dulce, y se lo usa para actividades náuticas, vinculado a su turismo principalmente termal. Es el principal polo turístico que tiene Santiago, tradicionalmente siempre lo fue, aún desde antes del embalse, y prácticamente la gente dejó de ir a pescar, no se podían hacer sus torneos de pesca, la gente ir a descansar, y entonces tuvo un impacto económico, y eso lo llevó primero a presentar quejas, luego de hacer movimientos, demandas sociales, después demandas penales, y eso finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia. Eso ha hecho que los santiagueños interpongan denuncias penales contra los industriales tucumanos, pero utilizando la cláusula de la distinta vecindad. Cuando alguien denuncia a otro y vive en distintas provincias, puede hacerlo en el fuero federal. Y además la competencia federal de este tipo de delitos cuando el efecto es interprovincial. Para solucionar ese problema, lo primero que se hizo fue crear un comité interjurisdiccional de cuencas para buscar soluciones comunes a todos los problemas. Y bueno, lo más importante, o entre lo más importante fue el programa de reconversión industrial. Tenemos a cargo el plan de reconversión industrial, en el que participan todos los ingenios azucareros, alcoholeros de la provincia, la mayoría de las industrias citrícolas, y hemos incorporado a los mataderos y frigoríficos también. Y tenemos algunas industrias, la papelera y algunas industrias alimenticias. La industria azucarera, que es la que históricamente se la veía como una gran contaminadora, bueno, la industria ahora tiene que hacer un tratamiento de los efluentes, de la vinaza y de la cachaza. Algunos lo hacen de forma normal, otras como que no entran en el ritmo. Tucumán fue una de las primeras provincias en adherir al programa de reconversión industrial que implementó la Nación en el año 2008. Sin embargo, no fue hasta que Santiago del Estero inició la demanda por contaminación que las principales empresas mostraron interés en mejorar su desempeño ambiental. Se trabajó entonces con los ingenios azucareros tanto para mejorar el uso del agua como para reducir los efluentes sólidos, líquidos y gaseosos. Y en el caso de los que tienen destiladoras de alcohol que generan vinazas, aún se siguen probando alternativas para evitar el vuelco de ese efluente a los cursos de agua. Hemos pasado de una situación crítica que tuvo su punto cúlmine ambiental y legal en el año 2011, cuando la provincia de Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de Santiago interpuso un amparo por contaminación ambiental contra 11 ingenios de la provincia, a una situación de progresiva mejora de calidad de agua, sobre todo en el embalse, es donde más se nota. La participación en el programa de reconversión es voluntaria e individual. Cada industria propone su plan de acción y en base a ese compromiso, el Estado interviene para fijar metas progresivas y controlar su cumplimiento. Cuando se firma el convenio en 2011 con los 11 ingenios demandados, las 3 metas no negociables, le decíamos nosotros, porque cuando nos sentamos a la mesa a negociar dijimos, bueno, hay 3 cosas no negociables. 0 vuelco de vinaza a la cuenca, ceniza 0, ¿y a qué ceniza nos referimos? Las cenizas que quedan de los filtros de las chimeneas de los ingenios generan más de 100 toneladas por día en la zafra de ceniza, que hay que gestionarla, y recuperación de lavado de agua de lavado de caña también en un 100%, pero a partir de la zafra 2013. O sea, tienen que tener sistemas de recirculación de agua. Además de las inspecciones para controlar el cumplimiento del plan de acción de cada empresa, la Secretaría de Ambiente realiza el monitoreo de la calidad del agua.
Se toman muestras regularmente en arroyos y ríos cercanos a los puntos de vuelco de las industrias para evaluar el estado de esas aguas y detectar si han recibido descargas de contaminantes no permitidos, algo que todavía sucede. Las empresas están obligadas a poner sensores automáticos a la salida de su efluente fabril, porque la vinaza está prohibido de volcar a los cursos de agua, sí el efluente fabril que le llamamos nosotros, que es el de lavado de caña. Tucumán produce unos 200 millones de litros de etanol anuales y por cada litro de biocombustible se generan 13 de vinaza, es decir, unos 2.600 millones de litros por año de un efluente cargado de materia orgánica y extremadamente ácido. Es cierto que la provincia está en un plan de reconversión industrial, se está tratando los efluentes cañeros, también se está en un plan de tratamiento de los efluentes citrícolas, pero falta bastante. Por la presión demográfica, por el aumento de los cultivos, se está usando más agua, ¿no? Entonces, si por un lado se hace un gran esfuerzo y se reduce la carga de contaminación y por otro se está reduciendo la cantidad de agua en el río, normalmente los efluentes cuando caen al río se diluyen un poco y se va produciendo un proceso de autodepuración. Pero si se disminuye la contaminación y disminuye el caudal, por ahí llegamos a que se equilibran o incluso puede ser negativo. También recibimos denuncias porque actualmente la vinaza, al no volcarse ya a los ríos, se acumula y se usa para riego, para mejoramiento de suelos improductivos, y eso también genera olores y molestias a los pobladores. Entonces, en ese sentido, si bien hemos solucionado un problema ambiental, se ha generado uno nuevo. El gobierno de Tucumán ha tenido un rol en la gestión de esos conflictos y han logrado hacer que muchas de las empresas empiecen a invertir en las plantas de tratamiento. Eso ha disminuido bastante la carga orgánica de los ríos. Ahora, ha disminuido un nivel que aún no sostiene la vida ni los recursos ecosistémicos. Entonces, si bien es un paso muy importante, hace falta muchos pasos más. Es la segunda cuenca más contaminada después del Riachuelo en Buenos Aires. Y la verdad que si nos dimensionamos lo que eso significa, va a costar mucho tiempo corregirla. Son más de 100 años de contaminación o más, no se van a revertir en 10, 15, 20 años, o sea, se va a empezar de a poco. Lo que sí es importante destacar que los programas de educación ambiental, por ejemplo, hacia todos los ciudadanos, sobre todo en las escuelas, en los colegios, en los niños, son los que más podrían ayudar porque eso va a significar un potencial cambio de conducta. Para el río Sena le llevó más de 50 años descontaminarlo al río. Entonces tenemos que entender que necesitamos una política a largo plazo. Yo estoy muy contenta de que el ciudadano tucumano sea cada día más consciente de la necesidad de tener una gestión sustentable en la provincia. Tratar de lograr el bienestar de los habitantes de la cuenca, porque han sido tradicionalmente los ciudadanos olvidados. O sea, hay uno que se beneficia de contaminar porque está ahorrándose de pagar el proceso de depuración de sus efluentes y lo está pagando un pobre que tiene que ir a comprar agua mineral o que se enferma o que no se puede bañar o que no puede pescar porque los recursos se transforman en tóxicos, los enferman, no les sirven para nada. Los ricos tienen toda la fábrica, lo que hacen ellos es usar el agua limpia que viene de las montañas, tiran el agua sucia en los ríos y lo que se tiene que preocupar de la depuración de esa agua son las instituciones gubernamentales, ¿no? Y lo que lo sufren la pérdida de los servicios ecosistémicos son los pobladores que están en esas aguas. Que es cuestión de que nos unamos y empecemos un trabajo, digamos, y también que la gente sepa, o sea, que la gente se preocupe un poco más porque hoy en día se utilizan, por ejemplo, en minería solamente 500.000 metros cúbicos de agua por día para separar el oro de la roca. Y encima agregándole cianuro y otros productos químicos y depositándolo en dique de cola que después se fracturan y contaminan las napas subterráneas. Es todo una maraña de cosas que después nosotros nos tendremos que hacer cargo y alguien y nuestros hijos nos dirán: «Hey, ¿vos qué estabas haciendo mientras todo esto pasaba?». Yo creo que la contaminación es como la esclavitud del siglo pasado.
la gente pensaba que la esclavitud estaba bien porque si no, no iba a poder funcionar la sociedad como funcionaba, ¿no? Bueno, en algún momento tenemos que darnos cuenta que la contaminación es algo que se puede evitar y que es una enfermedad de nuestra sociedad. Para muchos, el nombre Tucumán deriva del vocablo yucumán o yacumán, una palabra compuesta que en etimología lule significaría lugar donde nacen los ríos o lugar donde abunda y se reúne el agua. No hay certeza de que sea la explicación correcta, pero habla y muestra un panorama y una riqueza hídrica que indudablemente Tucumán tiene. El Salí es el eje de ese sistema de ríos tucumanos que posibilitan las actividades productivas, pero que también sirven de canales para desagotarlas. Por eso, el Salí y todos los cursos de agua de esa cuenca están altamente contaminados y a pesar de las mejoras que se intentan, siguen sin poder recuperarse y siendo ambientes, muchos de ellos, que todavía son incompatibles con cualquier posibilidad de vida. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con más Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.